Yo simplemente les muestro, este es el material que se usó en la experiencia argentina, que se desarrolló, para que lo sepan. La primera experiencia de alfabetización de adultos con el modelo de Paulo Freire se hace en el año 73 en el marco del gobierno de Cámpora. Si alguien quiere pensar que yo soy kirchnerista y soy tendenciosa, pero esto es un dato de la realidad que quieren que le haga. Antes no se había hecho y después tampoco con este modelo. ¿Sí? Es exactamente, siguieron el modelo de Paulo Freire. Es más, lo trajeron a Paulo Freire para que los asesorara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja? Con imágenes. Supongamos, zapato. ¿Sí? Porque hacen un listado de palabras que surgen del pueblo y de la experiencia del pueblo. ¿Sí? Un listado de 30 palabras. ¿Cómo sale ese listado de 30 palabras? No sale de un diseño curricular que se elaboró en el ministerio, allá lejos. No. El educador popular, si no es del barrio, se mete en el barrio. Hay una primera etapa que es de investigación temática o vocabular, donde se mete con la gente, se empapa casi como un etnógrafo, como un antropólogo, se mete en el mundo del otro, entiende sus vivencias y a partir de ahí se elabora una lista de 30 palabras que son significativas para esa comunidad, por este motivo, pero que además tienen que responder a cierta complejidad lingüística que permita la alfabetización. Como que estén las compuestas, las sílabas compuestas, ¿sí? Que esté la CH, que esté la Z, ¿sí? Porque va a trabajar simultáneamente. Para Paulo Freire, alfabetizar es entrar en el proceso de concientización. No se puede alfabetizar en el instrumento de la lectoescritura como algo técnico, porque alfabetizar es aprender un código para poder decir mi mundo, ¿sí? Entonces, no espera a que la gente esté alfabetizada para generar este proceso de problematización de la realidad, sino que arranca con imágenes. O sea, de ese listado de palabras, ahora va a generar imágenes. Pero no, si la palabra es zapato, no va a aparecer el zapato. ¿Vieron como en los portadores de texto de las escuelas primarias que dice el zapato y está el zapato? ¿Sí? No. Acá está la situación social en la que el objeto zapato, la situación social de esa comunidad en la que el objeto zapato tiene sentido. ¿Qué ven ustedes acá? Un niño lustrando un zapato. O sea que cuando vamos a aprender, cuando se propone a la gente aprender a escribir zapato, ¿sí? Primero se trabaja con esta imagen y la imagen tiene que ser una imagen fuerte, incisiva, que abra la discusión. Si yo voy a enseñarles la palabra zapato y le pongo un zapato, eso no genera problematización de nada. Esta situación que está naturalizada, el trabajo, acá se ve trabajo infantil que está naturalizado. Entonces la educación liberadora y problematizadora tiende a problematizar que esté naturalizado que los niños trabajen. Con lo cual es muy sistemática porque están los objetivos de concientización con una guía acerca de cómo tiene que orientar el debate el coordinador, ¿sí? Y después los objetivos de alfabetización propiamente dichos, que consisten en trabajar en partir la palabra en sílabas y trabajar con los grupos silábicos. De zapatos será fa, fe, fi, so, tu, pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, ¿sí? Y por combinación ir formando otras palabras, ¿sí? Combinando los grupos silábicos se van formando otras palabras. Esa es la técnica de lo que tiene que ver con el proceso de alfabetización en el sentido instrumental. Pero no es que se trabaja uno separado del otro, ¿sí? Y la otra cuestión, y cierro, es que este debate no quedaba simplemente en un debate y nada más, ¿sí? Sino que ese debate llevaba a que la comunidad pensara, se viera a sí misma con capacidad para transformar la realidad, y entonces de pronto se acercaban, y acá está indicado, el coordinador acercaba información sobre planes y programas de la municipalidad, de la provincia, con financiamiento, ¿sí? O sea, acá si se trabaja esto y hay niños que trabajan, ¿qué información habría que acercarle a la comunidad? ¿La de qué plano programa o qué política pública actual? Para que un plano programa directamente, más concreto, la asignación universal por hijo, entre nosotros.
tenemos, y sí, porque mi nene sale a trabajar conmigo, yo lo mando, y estás cobrando la asignación, no la estoy cobrando. Bueno, ¿sabes que existe? Entonces, leer y escribir es para transformar el mundo, y yo no lo puedo transformar solito, o sea, hay planes y programas. Entonces, el coordinador tenía que trabajar con esas lecturas para que el grupo o la comunidad, por ejemplo, le escribieran una carta al intendente. En el caso de Villa Obrera, era una villa que no tenían agua en las casas, tenían agua en las esquinas, y se contactaron con la municipalidad les dio los elementos y ellos se autoorganizaron y cuentan en el video que en un día hicieron la red de agua, ellos mismos. Entonces, para hacer eso tuvieron que designar tareas, como hacía Freinet con los chicos, ¿no? Pero acá con los adultos. Para esto había que escribir, había que sumar, había que restar, había que hacer una grilla con horarios, ¿sí? Entonces, la lectura, la escritura, la matemática, había que medir, ¿no? Y se recuperaban todos los saberes de estos adultos que en la escuela hubieran quedado como no saberes, acá se reconocían como saberes, ¿sí? Entonces, pasar por este tipo de experiencia pedagógica, ¿qué genera? Favorece la conciencia crítica y reflexiva respecto de la propia situación de opresión vivida. Desnaturaliza lo que está naturalizado. Desmitifica la realidad y muestra su carácter histórico y contingente. Es decir, esto es una construcción social que se configuró así, pero se puede armar de otra manera. Despierta la creatividad. Estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. Estimula a la gente a la emancipación de sus condiciones de opresión. Y se trata de formar una conciencia política que liga la reflexión y la acción transformadora del mundo. No solamente pensamos distinto ahora, sino que ese pensar nos lleva a actuar en consecuencia. Para Paulo Freire, la acción sin reflexión es puro activismo, ¿sí? No puede haber acción sin una reflexión previa y posterior, y la reflexión sin acción es simplemente verbalismo, ¿sí? Él no concibe una sin la otra, y en esto reside la capacidad transformadora sobre el mundo, ¿no? ¿Me bancan 5 minutos más? 5, nada más, por ahí 3. Les quiero leer algo de este libro, que es un libro que se llama Yo soy Juan. Es un libro de Colombia, está escrito por un escritor, pero que pone en la voz de un niño cartonero la experiencia propia, ¿sí? Digo también para que lo llevemos a lo que es la enseñanza primaria. De pronto en el libro cuenta las vivencias de este niño y supongamos la casa. ¿Qué casa? Si nosotros vamos a un libro de texto de, no sé, de alguna de las editoriales más comunes, esta es la casa que aparece. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cómo es? Aparte de ser chiquita, ¿qué? Ajá, tiene el techo, está hecho como con diferentes materiales, ¿sí? ¿De qué les parece que son las paredes? De madera, es una casilla, ¿sí? Entonces, el niño dice, por ejemplo, vivo en una casa que tiene 20 cartones de largos por 15 canecas debe ser chapas, despanzurradas de alto. El marco de un tarro de manteca hace de ventana. La casa es muy pequeña, la abuela la agranda cuando cuenta cuentos de horizontes y de distancias. ¿Cómo puede un niño aprender a leer si nosotros le damos para leer escritos que reflejan vivencias de otra clase social? ¿Sí? Recuerden que Paulo Freire dice que el hombre tiene que recuperar su palabra para pronunciar su mundo, para decir su palabra. Si yo enseño a leer y escribir a partir de textos que no reflejan la vivencia propia, o estoy esperando en sus escritos que me reflejen vivencias de otro sector social, porque si no, no lo acepto, ¿sí? Y vayamos a cuestiones, por ejemplo, acá hay uno del vecino borracho. O sea, si yo le pido al niño que escriba algo y me escribe algo que tenga que ver con la experiencia de su papá y el alcohol, y yo se lo voy a rechazar, ¿por qué? Según Paulo Freire estaría perfecto. El niño está usando la escritura para pronunciar su mundo, para nombrar su mundo. ¿Sí? Entonces,
Bueno, era justo el que había abierto recién, ¿sí? Me gustaría ver si encuentro uno que habla del miedo, que es bellísimo, como lo dice, que describe el hambre. Describe el hambre como una vivencia social realmente, porque nosotros tenemos hambre, digamos que todo el mundo tiene hambre, pero un hambre que es un hambre que sabemos que en un rato vamos a comer. No es la misma vivencia del hambre en los sectores populares que la de las clases medias. Y la manera de describirlo, a ver si lo encuentro, porque dice el hambre, déjenme a ver, tendría que haberlo marcado. Si no, se los escaneo y se los subo. No me encuentro. Espérame un cachito. Miren, este es del vecino borracho. Vive en una botella. Como que está preso dentro de la botella. Claro. El dibujo. ¿Cómo se llama el libro? Yo soy Juan. Solo lo van a conseguir en la Feria del Libro, este libro. En la Feria del Libro sé que lo pueden conseguir. ¿Y el editorial? Sí, bueno, El escritor se llama Jairo Aníbal Niño. Cuéntale porque pertenece a una familia de recicladores, entonces no habla de cartoneros, sino que habla de recicladores. Dice, no sé por qué algunas personas nos odian, nos temen o nos desprecian. No lo entiendo. Le he pedido a mi padre una explicación al respecto, pero él se limita a mirarme en silencio y a levantar los hombros como si la pregunta le enmudeciera el alma. Un reciclador es como un panadero, un maestro, un médico, un mecánico, un futbolista o un cantante. El reciclaje es un oficio como cualquier otro. Lo que pasa es que a la hora de la verdad uno no escoge un trabajo, sino que en los caminos de la vida son los trabajos los que lo escogen a uno. La abuela, con frecuencia asomada a la ventana, repite que ningún trabajo es deshonra, y cuando dice eso se queda mirando a la distancia, y es posible entonces que un tren cargado de sabiduría recorra su memoria. Lo voy a encontrar, esperen que ya lo voy a encontrar. Acá está. Cuéntalo su, digamos, vivencia de salir a reciclar, o sea, a recolectar basura con su familia. Encontramos varillas oxidadas, frascos, botellas, unos trapos que tal vez eran los calzones de un elefante y unos huesos tan bonitos que parecían el esqueleto de un arcángel. Porque las cosas no son lo que son, sino que son lo que parecen ser cuando uno se las imagina. Las nubes son barcos o señoras gordas de niebla. Un lápiz es el dedo de la cabeza. El hambre es un novio abandonado al que la sopa no le cumple las citas. Díganme si esto no es una vivencia de clase, porque no es el hambre que yo tengo ahora que sé que en un rato como. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha sido dejado plantado en una cita? ¿Recuerdan? Y porque a todos nos ha pasado. También lo hemos hecho seguramente, pero pongámonos ahora en la piel de cuando fuimos, ¿sí? Bien, ¿recuerdan la angustia, el desamparo, la soledad profunda? O sea, esto es pronunciar el mundo propio. Un niño de clase media no, o sea, o uno como persona de clase media no describiría así el hambre.
Porque el hambre que uno siente no es el hambre así, un hambre, en un rato sé que como, ¿sí? Es muy diferente. Entonces es reconocer las diferentes vivencias de clase y permitirle al otro usar la palabra para decir su mundo. El miedo es una lengua de trapo. No me digan que es fantástico. El miedo es una lengua de trapo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Claro. El miedo es una lengua de trapo. El miedo, ¿sí? Una lengua de trapo, ¿qué pasa con la lengua de trapo? Se cae, está seca, se cae, no tiene fuerza, no puedo hablar, no puedo decirle al otro no puedo, ¿sí? Tengo miedo, paraliza, ¿sí? Miren qué manera fantástica de decirlo, ¿no? El miedo que puede vivir un niño que vive una situación de violencia o de abuso en su casa. Entonces, es poder, a través de la experiencia de la alfabetización, que los niños puedan apropiarse de la lectoescritura, no para copiar textos de otros, no para contestar preguntas de un cuestionario, sino para nombrar su mundo. Y con esto cerramos este tema y cerramos la cursada, ¿sí? Bueno, muchas gracias por... Nos vemos, chicos. Gracias por haberme bancado, ¿cuánto? 10 minutos más, 10 minutos más. Sí. Espera que yo quiero ver primero. No se vaya la que estaba grabando, que yo te lo estoy usando hoy. Sí, bravo. ¿Cómo lo paro ahora esto? ¿Acá?